El sueño americano es esa idea inculcada en que países extranjeros del primer mundo, específicamente en Norteamérica, Estados Unidos, hay muchas más oportunidades de progresar y prosperar económicamente, mejorando por antonomasia nuestra calidad de vida, siendo más felices por adquirir más dinero con menos esfuerzo, ganando por horas y en dólares. Independientemente de si esta premisa es o no cierta, hay muchas experiencias diferentes de latinos que han llegado a Norteamérica sin problemas, que han prosperado hasta ser señores capitalistas, inversores de la bolsa de valores e importantes empresarios. Pero también están los que han perdido todo, volviendo a su país de retorno arrepentidos de su visita, decepcionados y sin $1, culpables de buscar oportunidades lejos de casa. Cumplir el sueño americano tiene una condición, principalmente estar en Norteamérica, pisar suelo estadounidense. Una vez allí, empiezas a probar suerte con la economía local, a labrar tu camino. Dependiendo cómo has llegado de manera legal o ilegal, tendrás oportunidades para trabajar, aunque los mejores empleos son reservados para los nativos y las personas con papeles al día. Las ofertas laborales menos agradables asociadas al servicio doméstico, a la construcción o al trabajo duro son las más comunes para los extranjeros. Aunque pueden ganar lo que gana un doctor en los países tercermundistas, existen gran cantidad de prejuicios sobre la comunidad latina, especialmente quienes vivimos en Sudamérica. Muchos incautos caen en redes peligrosas como comercio de personas o redes de explotación íntima con las promesas de un buen empleo y oportunidades en el exterior, víctimas de soñar despiertos. Daniela no puede dar muchos detalles de su próximo viaje, o tal vez no quiere decir nada por miedo a las reacciones de sus padres al conocer ciertas noticias. Tal vez la subestimen y traten de detenerla, creyendo que no es capaz de lograr sus intenciones económicas, tras verse implícita en asuntos grandes para ganar dinero en cantidades. Hay que arriesgar para vencer, pero la pregunta es la misma: ¿por qué no intentar apostarlo todo? Aunque acaba de volver de un largo viaje de Israel, donde vivió con un novio durante algún tiempo, quien le costeó los pasajes y su estadía mientras empezaba a ganar dinero por su cuenta, se volvió popular en redes sociales como una youtuber israelí, caracterizada por su carisma y belleza latina. Trabajó también en un restaurante local y ahorró un dinero significativo, por lo que volvería a su casa en Colombia con el dinero suficiente para pagar sus propios estudios y terminar su carrera, lo que alguna vez se prometió que concluiría a pesar de todo. Añoraba conocer y vivir del periodismo y la farándula un día, aspirando a obtener un buen trabajo como presentadora de televisión o tal vez como actriz. Su agraciada figura y su rostro joven de semblante coqueto, además de su gran carisma y alegría para expresarse, la llevarían a cumplir sus sueños algún día con un poco de disciplina y paciencia, de no ser porque encontró otras formas de ganar más dinero, aunque tuviera que involucrarse con gente demasiado peligrosa.
El día de su misterioso viaje insistió a su padre de que no la acompañara al aeropuerto, pues una amiga de ella ya había quedado en acompañarla y ayudarla con el registro antes del vuelo. Tampoco platicó en qué avión partiría, no dijo el número de vuelo ni dio detalles en lo absoluto. Lo único que dijo unos días antes fue que iría a España pronto para trabajar en un restaurante famoso para ganar más dinero con unos amigos que había conocido cuando vivía en Israel. Sus padres, reconociendo su mayoría de edad y su experiencia en el extranjero como mujer independiente, confiaron en ella y sus misteriosos negocios. Sintiendo un nudo en la garganta que se hacía cada vez más intenso, la premonición de algo maligno, ese instinto que solo pueden sentir los padres cuando sus hijos están en peligro. Un abrazo, un beso y una buena suerte fueron tal vez sus últimas palabras para Daniela. Antes de su vuelo, Daniela Patiño envió varias fotografías y videos donde se encontraba comiendo en el aeropuerto, pero estaba sola, sin compañía de su amiga de quien había hablado anteriormente. Daniela Patiño nace en la ciudad de Bello, en Antioquia, Colombia, en 1997. Hija de la señora Marta y el señor Elkin, dos trabajadores antioqueños que trataron de sacar adelante a sus hijas, pagando sus estudios y parte de la universidad. Daniela tiene también una hermana gemela junto a una niña pequeña. Todos viven en la misma casa. Luego de una crisis económica, el padre de Daniela, Elkin Patiño, tuvo que comentarle con tristeza la amarga noticia de que ya no podría pagar sus estudios en comunicación social en la Universidad Minuto de Dios, pues la plata escaseaba, por lo que debía conseguir el dinero de sus estudios por su cuenta, razón por lo cual Daniela empezó a buscar oportunidades laborales en el extranjero por internet. Con el tiempo, Daniela conocería a un israelí con quien entablaría una relación a distancia a través de redes sociales, pero posteriormente el hombre la invitaría a su país costeándole los tiquetes y los viáticos, viviendo juntos una larga temporada amorosa. La mujer se hizo youtuber durante su estadía, adquiriendo fama a nivel local, por lo que pronto su rostro sería popular en Tierras Santas y ganaría buen dinero por su cuenta. También trabajó en un restaurante local en donde adquirió experiencia y ganó más créditos para sus ahorros, completando el monto suficiente para retomar sus estudios en Colombia e incluso pagar una maestría. Daniela regresó a Colombia en el año 2019 con dinero suficiente para compartir con su familia, sus amigos y comprar sus cosas. Ya no existía en ella la idea de retomar sus estudios, pues las oportunidades para hacer dinero eran mucho más atractivas que estudiar intensamente para obtener un oficio mal pagado, como el de los profesionales en Colombia. En otras palabras, ella pensaba conocer el arte de hacer dinero fácilmente, por lo que solo pensaba en sumar números para su cuenta de ahorros. Sus intenciones de adquirir más capital se hicieron cada vez más misteriosas, escondiendo parte del proceder de sus ganancias con viajes clandestinos secretos, llamadas con personas extrañas y mensajes de texto a números desconocidos. El 15 de agosto del 2019 platicó a sus padres sobre un nuevo viaje al extranjero. En esta ocasión iría a España junto a unos amigos para trabajar en un restaurante importante cuyo nombre jamás indicó. Una oportunidad que solo habían reservado para ella supuestamente. Suministró pocos detalles del viaje a sus padres, ni siquiera la aerolínea en que viajaría o el número de vuelo. Sin embargo, decía que todo ya estaba pago, que los tiquetes y el viaje serían cortesía de sus empleadores. El 16 de agosto fue sola hasta el aeropuerto y empezó su viaje, el cual nunca llegaría a España como había indicado a sus padres. Salió al anochecer a las 10 p.m. y llegó a las 4:30 de la mañana.
algo inusual porque no daba el tiempo suficiente, calculando la sumatoria de las horas de viaje, porque el trayecto en avión hasta España duraba casi 3 horas más de lo indicado por Daniela al llegar. La joven compartió videos junto a otras mujeres hermosas en lugares bonitos y exóticos, como hoteles de lujo, de grandes escaleras y acabados dorados, pero que era evidente que no se encontraba en España. Confesó a sus padres que nunca fue recibida en España por no tener dinero suficiente como respaldo, lo cual era contradictorio a los supuestos ahorros que la joven de 22 años decía tener. Si bien Daniela viajó al extranjero, nunca llegó a Europa desviándose en su curso, pues el aeropuerto que la recibiría sería en México, donde era esperada por algunas amistades que hizo en internet y algunas muy malas amistades que estaban vinculadas a la vida criminal. Luego de los días, Daniela llama a sus padres y les confiesa la terrible verdad. Ha caído en una red de mentiras y de chantajes. Nunca hubo ningún restaurante prestigioso, solo una terrible red de comercio de su cuerpo, de manera forzosa, de trata de personas en donde ella estaba siendo sometida debido a su gran belleza latina. Debía complacer favores íntimos mientras adquiría el dinero suficiente para un rescate, saldando una gran deuda que había acumulado con una red de poderosos grupos mexicanos al margen de la ley. La joven contó a su padre que estaba entre personas peligrosas que la amenazaron a ella y a su familia, que no era la única en esa situación, pues muchas más mujeres estaban con ella, siendo sometidas para alquilar sus cuerpos en una horrible fiesta de deseos íntimos. Para salir de allí tenía que conseguir 1 millón de pesos mexicanos de carácter inmediato, por lo que sus padres se vieron en serios problemas al no tener la suma solicitada. No podían denunciar a las autoridades colombianas porque el delito era en un país extranjero, no tenían competencia alguna. Sin embargo, hicieron hasta lo imposible, logrando hacer viral su fotografía en redes sociales, consiguiendo el 1 millón de pesos a prestamistas justo a tiempo para poder liberar a su hija. Pero al girar el dinero no tuvo respuestas de sus perpetradores, que habían prometido en vano. Más tarde, una llamada de su hija les indicaría que de alguna forma había escapado, llevándose el 1 millón de pesos con ella, quien viajaba por carretera hacia la Ciudad de México, sin dar detalles de su transporte, con quién iba o la ruta exacta que estaba tomando, omitiendo información relevante como de costumbre. Llegó a Playa del Carmen, donde se encontró con unos viejos amigos árabes que tenían un hotel en la zona, a quienes conoció cuando vivía en Israel. El dueño del hotel era esposo de una colombiana con quien se llevaba muy bien. Ellos le dieron hospedaje y amparo por unos días. También se comunicaron con su familia avisando que estaba sana y salva en Ciudad de México. 4 días después, Daniela titubeaba sobre retornar a Colombia o seguir en México buscando fortuna. Salió por unos víveres a la tienda más cercana y nunca más volvió al hotel por sus cosas. Sus amigos árabes, preocupados, informaron a su familia en la ciudad de Bello, Antioquia, para decirles que su hija había desaparecido, dejando en el cuarto de hotel su pasaporte, su maleta y su equipaje. Si aparezco muerta, estoy en esta ubicación. Fue el último mensaje de texto que envió Daniela Patiño a sus padres, enviando la ruta de su ubicación por GPS. El martes 10 de septiembre del 2019, desaparece sin dejar rastro a las afueras de su hotel. El viernes 13 de septiembre, luego de no tener mensajes o conocimientos sobre el paradero de su hija, la familia Patiño denunció en Medellín el caso de su hija. Luego, el lunes 16 de septiembre, denunciaron el caso en la Defensoría del Pueblo. Ninguna entidad tiene competencia en México, por lo que solo quedaba esperar a que las autoridades mexicanas respondieran sobre el hecho.
así que se pusieron en contacto. El tema de la joven desaparecida logró hacerse viral en las redes sociales hasta el punto en donde la familia fue contactada por un noticiero mexicano. El periodista preguntaba respetuosamente a la familia si podían reconocer a su hija en la fotografía. La imagen era del antebrazo de su hija, reconocida por un tatuaje con la palabra inefable, que significa que algo va más allá de las palabras suficientes, algo que no puede ser explicado fácilmente. Las autoridades mexicanas dieron con el cuerpo semanas después, encontrándola abandonada, desnuda y en alto estado de descomposición en la calle Almendros por la playa del Carmen. La necropsia no pudo dar muchos detalles de sus heridas o sometimientos debido a que el cuerpo estaba en circunstancias pútridas. Lo que sí indicaron fue una herida letal por bala de fuego, lo que sin duda le quitó la vida. Las autoridades mexicanas dieron con la captura de alias Pantera, acusado de ser el líder de la banda Los Pelones que acabó con la joven. Jefe de una célula de un grupo al margen de la ley mexicano con conexiones con el clan del Golfo, fue atrapado en Cancún luego de disparar contra la población civil, lo que significa que Daniela se estaba metiendo con criminales altamente peligrosos. En su celular personal se encontraron mensajes de amenaza hacia Daniela Patiño, también hacia sus familiares en Colombia. Hasta el sol de hoy, los directos implicados en el asesinato no han sido reconocidos y siguen impunes en Ciudad de México. La trata de personas existe, con las promesas de poder llegar a Estados Unidos para ganar dinero. Hombres y mujeres inmigrantes de todo el mundo son explotados laboralmente a diario en un nuevo tipo de esclavitud socialmente permitida, explotando a personas de todo tipo, desde mujeres mayores sometidas a ser trabajadoras domésticas hasta hombres que son obligados a comerciar o acabar a personas por carteles de sustancias, y mujeres jóvenes y hermosas víctimas de alquiler de cuerpos o chantaje, viviendo en la distopía de la pesadilla americana. A lo largo de la historia se han registrado múltiples casos de asesinatos sin duda macabros, cada uno con un trasfondo aún más oscuro. Crímenes realizados por mentes perversas, las cuales no tienen consideración o piedad alguna por la vida ajena, resultando ser aterrador pero muy llamativo el adentrarnos en el detrás de los hechos, efectos de la perversidad dentro de la mente de sus responsables. Y aunque podamos sentirnos seguros en nuestros hogares, observando cómo las personas fuera de nuestras ventanas pasan, nunca podemos imaginarnos lo que esconden en lo más profundo de sus pensamientos, ni siquiera de lo que son capaces de hacer y los motivos por los que se levantan día a día, puesto que cualquier persona puede ser un engaño total y solamente una fachada que oculta a un corazón maligno y una mente sucumbida por la oscuridad. Todo lo anteriormente mencionado encaja perfectamente en el caso de una serie de asesinatos ocurridos en el estado de Querétaro, el cual sufrió uno de los crímenes y más espeluznantes que quedarán como una herida muy difícil de sanar, y lo más sorprendente del caso, una obra hecha por el mismo diablo. Antes de relatar todos los matices de esta historia y cómo ocurrieron los hechos, recuerda que te habla tu amigo Tesla y que te conectas a Test Misterios.
Se reportó por parte de los medios y las autoridades los hechos del día 7 de enero del año 2000, en pleno centro de la ciudad de Querétaro, cuando sorpresivamente una comunidad descubrió las extremidades deshechas del cuerpo de una mujer, la cual horas después sería identificada con el nombre de Blanca Erika Zamora Puga. Fue muy temprano por la mañana, el reloj marchaba a las 6 de la mañana cuando trabajadores del departamento de limpieza del municipio encontraron el cuerpo en una de las esquinas que junta las calles Venustiano Carranza e Ignacio Altamirano. El cuerpo de la mujer se encontraba empacado y mutilado dentro de una bolsa, aunque en ese momento, dado el estado del cuerpo, era imposible reconocer de quién era. Únicamente se reconoció que era de género femenino. La escena era aterradora y sangrienta. El macabro hallazgo se encontraba con la cabeza descuartizada, antebrazos desprendidos, piernas separadas del resto de su cuerpo desde sus rodillas. La mujer había sido brutalmente mutilada sin ningún sentimiento de piedad. La reacción que más asombró a todos fue la del comandante Jorge, la cual sin mediar palabra exclamó que tal caso era obra del mismo diablo. Inmediatamente las autoridades tomaron pronta acción sobre el caso para llegar al responsable. Los forenses se dedicaron a la identificación de las extremidades de la mujer, lo que ellos supusieron que era el cuerpo de una persona. Mediante dicho estudio es que el caso pudo dar inicio para encontrar a los responsables, los cuales al poco tiempo, por múltiples señales en su cuerpo, descubrieron que sus asesinos eran integrantes de la secta satánica de nombre Los Darketos. Dicho grupo ya había sido relacionado con sucesos similares. Los Darketos tenían un historial peculiar, dentro del cual se reportaban prácticas de sadomasoquismo, de perversión íntima, homosexualismo y lesbianismo, entre algunas otras prácticas. Las investigaciones arrojaron además que algunos de los miembros de la secta le habían organizado una fiesta especial para Blanca Erika. La reunión sería en un inicio por su cumpleaños, para la nada grata sorpresa de Erika, que su regalo de cumpleaños sería su propia muerte. Las autoridades revelaron que el líder del grupo de los Darketos era Bruce Hernández Guerrero, el cual era trabajador en el Palacio del Libro, egresado de la Escuela de Bellas Artes de la UAC, en la cual obtuvo además un título técnico en artes plásticas. Bruce acostumbraba siempre vestirse con prendas de color negro, tal y como lo establecen ciertas corrientes y costumbres de los seguidores de esta cultura. Y mediante las influencias de ese mismo movimiento, llegó a afianzarse a una creencia de que algún día podría convertirse en murciélago. Entre las muchas otras creencias que tenía Bruce, Denit le conocía como fiel creyente del lesbianismo. A pesar de que él era homosexual, entre los demás integrantes del grupo se encontraban Juan Carlos el Venom, Iván el Mau y Javier el Beat, todos provenientes de Peñuelas y provenientes de la colonia El Garambullo. Estaban César Guillermo, alias El Puestecillo, y Sonia, alias N, Cerrito Colorado. Entre los datos revelados por los miembros del grupo Los Darketos, se descubrió que los miembros usualmente se reunían en sus noches de rock, las cuales principalmente se organizaban en el museo de la ciudad. Conforme a estas declaraciones, fue que su director, Gabriel Horner, fue el principal acusado de las extrañas reuniones y de todas las actividades que se realizaban. Las acciones de las autoridades arrojaron que los responsables de tan horrible acto fueron varios jóvenes, los cuales fueron arrestados. En la lista del grupo capturado figuraban los nombres de Enrique García Martínez, alias el Henry, de 28 años, Bruce Hernández Guerrero, de 22 años, Ramsés Emanuel González García, el cual estaba a pocos días de cumplir los 18 años,
Además que se descubrió que era sobrino del entonces electo líder político del PRD, Pablo González Loyola, Francisco Olvera Escobedo de 21 años y una mujer, Totli Denit García Trejo, de apenas 18 años. Al momento de ser detenidos los jóvenes, Ramsés y Denit reconocieron ante las autoridades y los investigadores que eran un grupo el cual tenía frecuentes encuentros. Estos tenían sede en la casa de Bruce, específicamente en la Caletilla 114 en la colonia Desarrollo San Pablo, para escuchar algo de música, para proceder luego a la lectura de un libro relacionado con la práctica del vampirismo, texto titulado La Mascarada. Detallaron que los hechos se dieron luego de encontrarse con Erika Blanca. Las declaraciones de todos los detenidos coincidieron entre el día del crimen, el grupo que organizó una orgía y luego procedieron a cometer actos satánicos en la calle República Mexicana, número 3, de la colonia Lomas del Cimatario. Una vez se encontraban en su punto de reunión, comenzaron su rito satánico al iniciar con los toques e intenciones atrevidas y eróticas contra Erika. Fue entonces que comenzaron a arrebatarle las prendas hasta el punto que quedó vestida únicamente con su ropa interior y sus medias. La pusieron de rodillas sobre una manta de hule de color negro junto con una pesada cadena en el cuello a manera de collar. Fue entonces que la tortura comenzaría. Procedieron a amordazarla con cinta aislante, poniéndole un pantalón alrededor de la boca y la nariz. Con Erika una vez inmovilizada y sin posibilidad de escapar o de gritar, Enrique García y Denit comenzaron a jalar de la cadena que rodeaba su cuello. En repetidas ocasiones golpearon su cara y cuerpo. No se detuvieron hasta que la víctima se desvaneció cayendo tendida sobre el plástico, en el cual postraron sus rodillas, y fue así que supieron que lograron su cometido. La habían asesinado. Una vez que estaban seguros de que Erika había fallecido, Enrique y Denit procedieron a descuartizar el cuerpo. Cortaron sus extremidades con un cúter. Durante este acto de maldad a sangre fría, ambos jóvenes decidieron ponerse guantes de látex para no dejar rastro de sus acciones. Luego procedieron a buscar bolsas para guardar las partes del cuerpo de Erika. Entre las declaraciones que obtuvieron de Totli Denit, se supo que ella había realizado un pacto de sangre con la en ese entonces difunta Erika Blanca, en donde Denit había hecho una promesa de amor eterno hacia Erika. Fue entonces que Francisco Olvera los esperaba en su vehículo en la planta baja. Se retiraron en cuanto habían depositado sus bolsas en el vehículo, siendo que Ramsés fue quien manejaba en el Volkswagen. Su plan era simple: dejar las bolsas en su trayecto por la ciudad sin que nadie pudiera verlos. Entre otros de los involucrados en el crimen se reveló a Emanuel González García, el cual en ese entonces aún era menor de edad. Las secuelas del crimen macabro cometido por los jóvenes causó gran temor sobre los habitantes de Querétaro. Luego de las declaraciones, la comunidad actuó sorpresiva y exageradamente, dado que esto era un claro atentado contra su seguridad. Pese a que los arrestos se dieron en enero del 2000, no fue sino hasta septiembre del 2001 cuando se dictaminaron las primeras sentencias, y entre las suposiciones previas al juicio era tentativo que se les diera la pena máxima de 50 años por cargos de homicidio culposo. Los detenidos fueron trasladados y consignados ante el juez sexto del grado penal María de Luder Coronado, además de que en dicho juicio estaban presentes los abogados Gerardo Medina, Enrique Morales y Apolinar Vega, los cuales se presentaron en defensa del grupo acusado, los Darquetos, bajo cargos de asesinato y tortura.
Se registra que este juicio dio como resultado la sentencia más larga de la historia que se le haya podido otorgar a una entidad o grupo criminal bajo los cargos o el delito de homicidio. Se dictaminó que tanto Teodli Dennett como Francisco Olvera serían condenados a 47 años de prisión. Esto fue determinado en septiembre del 2001 ante el sexto juez de primera instancia penal, mientras que Teodli y Francisco recibieron una sentencia muy larga. Emanuel González García apenas fue sentenciado a 5 años en los cuales se le somete a tratamiento correccional determinado por el Consejo para Menores de Infracciones, dado que cuando cometió el crimen aún era menor. Las razones por las cuales la Procuraduría General de Justicia apelará contra la absolución del juez por parte de Bruce se debería principalmente a que le parecía sospechosa. Por otra parte, Enrique García renunció a la plaza legal para la sentencia, por lo que su juicio continuó. Se le estimaba una sentencia de 40 años y una multa de alrededor de 29,000 pesos mexicanos. El caso del grupo de los Darketos fue tan impactante que provocó en toda la comunidad un pánico hacia cualquiera que fuera declarado o acusado como seguidor del darquismo. Muchos miembros fueron hostigados por la gente y por las autoridades, causando así un rechazo social hacia personas con estos movimientos o ideas. Entre las cicatrices que dejó el caso del grupo Los Darketos está la prohibición en el penal relacionado a cualquier mención o charla sobre este grupo y sus operaciones, pues quien habla de dicho grupo se gana el desprecio de sus compañeros de prisión, pues parece que los reos le guardan respeto a quienes realizaron dicho asesinato. Entre la información que se tienen de los integrantes se encuentran a Enrique, alias el Henry García, en rehabilitación y regeneración mental en el penal de San José, y actualmente es el encargado de la biblioteca del área de los procesados, siendo que este se volvió aficionado al ajedrez, siendo un prodigio sin ningún oponente que le haga competencia, además de que obtuvo el cargo de organizador e impulsor de múltiples talleres de lectura dentro de las instalaciones del Cerezo. Entre las actitudes más destacadas de Enrique se encuentra la evasión que tiene sobre las provocaciones del reo Óscar el Chilango Duarte, cada que le recuerda sobre su pasado criminal. Todos quisiéramos tener nuestra vida organizada, mantener el equilibrio de los asuntos que nos competen, disfrutando del orden en las cosas que nos incumben, adquiriendo una armonía entre nuestra vida privada, personal, profesional, amorosa, económica y pública, logrando una sensatez desarrollada por los años, llevando el control de una vida que hemos construido gracias a nuestras experiencias, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y a las oportunidades que junto a nuestra preparación nos hacen lo que somos. Todos quisiéramos esa vida perfecta y aunque no sea un estado permanente, a veces lo logramos sobrepasando los problemas y las adversidades, transformándonos constantemente conforme la marcha de la vida avanza. Muchas veces con la confianza de volver a casa con los tuyos, con tu familia, pero ¿qué pasaría si de la noche a la mañana, por una noticia desgarradora y con evidencias tácitas, te enteras de que todo lo que has vivido desde tu nombre y apellido, tu fecha de nacimiento, quién eres, de dónde vienes o quiénes son tus seres queridos, fueran una red de mentiras que se ha tejido con los años, una elaborada falacia alimentada durante muchos años de silencio, de persuasiones y sabotajes? ¿Qué pasaría si tu vida no fuera la que te corresponde? Tarde o temprano las noticias importantes flotan hacia la superficie, se destapan como verdad absoluta, se revelan como acontecimiento, porque la importancia de esas noticias resultan difíciles de esconder. Siempre se evidenciarán con el pasar del tiempo, haciendo de ti la prueba viviente de un accidente, de una mentira cultivada o de una ficción real.
Así es como Rosalía López y su esposo Yacir Macías reciben la noticia de su primer hijo varón, un primogénito añorado que será el inicio de una gran familia, por lo que sus expectativas personales cambian hacia el futuro de la criatura, añorando todo lo mejor para su hijo al nacer, pensando en sus estudios, su universidad y hasta su habitación. Los colores y los juguetes que tendrá en su cuarto serán envidiables, también la ropa que le han comprado es variada y hermosa. Esperan pacientes el llamado de la naturaleza cuando Rosalía tenga que dar a luz. Parece una tarde normal, pero el horario se desprograma cuando de repente una madre rompe fuente mientras estaba desapercibida entre la desesperación y la felicidad. Una extraña mezcla de expectativa, adrenalina y ansiedad. Es llevada inmediatamente a urgencias. Su padre logra contactarla y viajar junto a ella. Está ansioso y preocupado por el momento que presencia. Pronto será padre por primera vez. Luego de las horas en la sala de espera, algunos familiares y amigos de la pareja reciben la noticia de una natalidad, sobre un niño sano y fuerte que ha nacido para armonizar sus futuros días como familiares, a quien conocerán con el cariñoso sobrenombre de Chavita. Los parientes celebran la noticia con alegría, se abrazan entre ellos y comparten un rato con la nueva familia de 3. Se registran algunas fotografías del suceso en la sala del hospital donde está la madre, el padre y su hijo. Las próximas fotografías juntos se sacarían hasta después de una década completa. El bebé es recogido por una enfermera anónima, quien se lo lleva como proceso de rutina para aplicarle protocolos de peso, talla y análisis general. Algo de costumbre a los bebés neonatos del hospital, algo que no debe tardar más de 15 minutos, sin embargo, tarda mucho más que eso, cobrándose horas y horas sin dar respuesta de su paradero. Luego una espera larga e innecesaria. La preocupación invade a los padres de Chavita, nadie da pistas sobre la enfermera que se ha llevado al bebé en brazos hace un rato. Aunque se presentó con indumentaria y carnet oficial de la institución clínica, se organiza un protocolo de seguridad en el edificio y todo el hospital junto a la zona local es acordonada por la policía. Luego de un rato de búsqueda, no hay pistas ni noticias positivas, pues no encontrarían rastro alguno, ni siquiera el nombre o la descripción física de la ladrona con bata de enfermera. Tampoco hay cámaras ni testigos. La Clínica 45 en Guadalajara, México, sería víctima de un postergado secuestro de personas arrebatadas dentro de sus propias salas para pacientes supuestamente seguras, algunas de cuidados intensivos, resaltando la ironía del suceso. Se presume pueda haber cierta complicidad entre el hospital y la enfermera del hurto, pues no es la primera vez que este tipo de casos son registrados a nivel mundial, donde el mercado de recién nacidos es algo lamentablemente tan popular y tan demandante en el bajo mundo, en el mercado negro que facilita las fantasías de familias que no pueden concebir biológicamente ni legalmente. Por otro lado, el 13 de diciembre del 2015, Chavita, entonces un bebé en brazos, pasaría su primera Navidad lejos de su verdadera familia, pues es llevado hacia un hogar diferente, hacia una finca por el municipio del Salto en Guadalajara. Allí vive con su padrastro y a quien considera es su madre biológica, su secuestradora y suplantadora de enfermera, Alejandra, además de 2 hermanos mayores, siendo en esta su falsa familia, el menor de 3 hermanos. Crece como un joven de barrio, es popular y simpático. Logran inscribirlo en el jardín y la preparatoria, la cual aún se encontraría cursando y posteriormente debería aplazar debido a sus documentos falsos, los cuales no se autenticarían hasta años después con su verdadera familia y sus verdaderos apellidos. La condición económica de su familia paralela
era precaria debido a que al ser tan numerosa no lograban solventar todos los gastos económicos necesarios, por lo que el joven Chavita, cuyo nombre verdadero era Salvador Macías López, quien evidentemente llevaba otro nombre en esa época, trabajaba eventualmente como vendedor ambulante de dulces, cigarrillos y jugos, recaudando un apoyo extra para su familia. La línea de investigación nunca fue clara, por lo que los investigadores oficiales, aparte de sus padres, se fueron desentendiendo del caso poco a poco. Conforme pasaban los años, así pues, la madre biológica de Chavita, la señora Rosalía López, por su propia cuenta organizó campañas de búsqueda viajando a diferentes estados mexicanos, alzando la voz por su hijo desaparecido y publicando cientos de carteles para dar con su paradero. Aunque la pareja tendría 2 hijos más a quienes aman inmensamente, siempre guardaron un profundo cariño y sobre todo una gran esperanza porque algún día su primogénito apareciera, guardando sus juguetes, su ropa y la única fotografía del día de su parto en una cajita especial por un tiempo de 16 años, en donde las instrucciones médicas, policíacas y gubernamentales se manifestaron negligentemente en la búsqueda de la criatura, alimentando rumores de complicidad y presunto tráfico de personas ante los ojos y la permisividad del Estado. En el 2021, el insistir de los padres tocó una nueva puerta: la tecnología, pues el primer problema en el rastreo de Chavita es que ya no era un bebé, ni siquiera era un niño, sino más bien un preadolescente, por lo que debe verse diferente. Su cuerpo, sus rasgos faciales y su morfología en general han cambiado considerablemente. Aún así, una computadora desarrolló un retrato aproximado con la proyección de edad reciente de Chavita, 16 años, mostrando un rostro digitalizado de un joven parecido a su padre, que se difundió por todas las redes sociales, por la televisión y a través de cientos y cientos de panfletos por los diferentes estados mexicanos. Una llamada anónima el 17 de febrero anunció a los padres biológicos no solo tener información sobre haber visto a alguien similar al retrato publicado, sino incluso tener la dirección de la vivienda exacta donde había vivido todos estos años, por lo que los padres y las autoridades empezaron a investigar a profundidad, reanudando el caso. Evidentemente, durante 16 años, el joven con otro nombre había vivido una vida completamente diferente a la que le esperaba con su verdadera familia biológica, por lo que luego de un examen de ADN y de confirmar científicamente que la evidencia demostraba que Chavita era el hijo legítimo de Rosalía López, las autoridades organizaron el reencuentro esperado, interrogaron a toda la familia secular que durante este tiempo había estado con el joven, buscando dar con una explicación sobre el extraño caso. Los federales interrogaron a toda la familia falsa de Chavita, a sus hermanos y a su padrastro, quien manifestó cómo conoció a Alejandra antes de tener el niño y cómo vio el proceso de gestación, aunque no eran pareja en ese tiempo. Sin embargo, el hombre confiesa que no estuvo durante el parto. Por otro lado, su esposa Alejandra, presunta ladrona del bebé, hace más de una década, aún se encuentra prófuga de la ley, pues escapó luego de que la verdad saliera a la luz. Luego de unos años, Alejandra confesó a su esposo que había encontrado al bebé abandonado en la calle y que en vez de reportarlo a la policía decidió quedárselo para criarlo por ella misma, razón por la cual con el pasar del tiempo su obra más bien fue vista por él como un gesto noble.
pero lo que jamás se cuestionó fue sobre la procedencia del niño, lo que de cierta forma lo hace cómplice del postergado secuestro por parte de su esposa, ya que otra familia estaba buscando a su hijo desesperadamente, y ese dolor no fue comprendido en su tiempo. Luego de recorrer kilómetros, su verdadera familia espera el aclamado y fantasiado encuentro desde hace años, por lo que son separados de a dos para no entrar todos al tiempo y confundir más al muchacho. A Chavita, que espera ansioso. Primero entra su hermana y su madre, quienes le piden permiso para abrazarlo. Él responde asertivamente y le dice a su verdadera madre: ya no llores, eres hermosa. Luego entran su verdadero padre y su otro hermano, quienes se abrazan y juntos recrean una hermosa imagen familiar registrada en fotografía. Una segunda foto familiar después de 16 años. Mientras tanto, su antigua madre Alejandra aún es prófuga de la ley, principal sospechosa de secuestro y falsificación en documento. Chavita, por fin llamada por su nombre original, Salvador Macías López, retoma la vida que le tocó por herencia, por biología, llegando a una posición económica mejor con su propio cuarto y sus propias cosas. Ya no necesita trabajar, puede dedicarse 100% a sus estudios y sus propios intereses. Debe dar el ejemplo, por lo que allí, en su nueva y verdadera familia, él no es el menor de 3 hermanos, sino por el contrario, él es el mayor, el primogénito, y debe cuidar de su familia. Ha sido difícil retomar los estudios debido a sus apellidos y sus antecedentes con otro nombre, por lo cual quedará atrasado en la preparatoria un par de años. Aún así promete terminar la escuela. Pronto realizará los 3 sacramentos de las creencias cristianas de su familia, entre ellos el bautizo, que lo marca con su verdadero nombre. Asiste a terapia con entusiasmo, presentando resultados positivos y una mejora constante, comprendiendo su realidad y aceptándola sin complicaciones. Ha hecho nuevos amigos en el vecindario y se ha relacionado bien con sus primos y hermanos. Ha empezado a desarrollar un físico bastante similar al de su padre, sobre todo facialmente, donde se nota el parentesco. También ha heredado, según sus padres, el carácter de su padre y la nobleza de su madre. Si conoces más información sobre este caso, no olvides ayudarme a completarlos escribiendo en los comentarios para darnos a todos más información. Tampoco olvides la pregunta del día. ¿Qué pasaría si al despertar mañana te enteras de que todo fue mentira y que en realidad fuiste adoptado? Déjame tu respuesta ahí en la caja de comentarios. Eso es todo por el caso de hoy, leyenda. Si te impactó tanto como lo hizo conmigo, déjame saber con tu misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Estoy subiendo contenido muy interesante a mi página de Facebook, donde solo verás en la página de Facebook, así que te invito a vayas a seguirme. Solo debes buscarme como Tess Misterios y listo. También tengo una página de Instagram donde estoy subiendo datos curiosos y de misterio muy interesantes. Solo búscame como Soy Tess Misterios y sígueme para que estemos más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una donación para la producción del canal, estaré enormemente agradecido. Puedes hacerlo de 2 maneras diferentes. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica ahí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 formas, vas a recibir un comentario de mi parte, un saludo personalizado y unas gracias en el próximo caso. Ahora bien, sin nada más que agregar por hoy, mi leyenda, recuerda que misterios somos, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.